abrir en Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Vamos a compartir hoy solo el versículo 18. Para terminar el capítulo 3, más o menos, vamos a tener aparte de estas, dos exposiciones más. Bueno, antes de leer el texto, vamos a poner un poquito otra vez en el contexto, ¿no? Pedro está escribiendo entre el año 62 y 64 después de Cristo a sus hermanos en lo que hoy actualmente es la actual Turquía, ¿no? Asia Menor. Este grupo de congregaciones compuestas por judíos que habían huido de Jerusalén y también gentiles que habían creído en el Señor. Eran comunidades o eran congregaciones mixtas. Ellos estaban sufriendo oposición, es lo que estamos viendo durante toda la epístola. Y siempre lo debemos recordarlo, ese es el contexto. Una congregación mixta, muchos judíos, gentiles también, en un contexto de persecución y de aflicción. Ellos no estaban sufriendo solamente por problemas personales, ellos estaban sufriendo por causa de la fe, ¿no es cierto? Por eso es el ánimo para ellos. Ellos estaban sufriendo a causa de la fe, y esta epístola, hermano, contiene lo que vimos desde el capítulo 1 hasta lo que estamos viendo del 3. Es un conjunto de verdades teológicas muy profundas, ¿no? También vimos, en los versículos anteriores, vimos consejos pastorales prácticos acerca de cómo debe vivir el cristiano. La santidad, el amor unos con otros, la sumisión, ¿se acuerdan? A las autoridades, a nuestros empleadores, en nuestro hogar, acerca del matrimonio. Y principalmente hay algo que resalta el apóstol Pedro, aquí, es el hecho de la paciencia del cristiano. Que el cristiano debe ser paciente en el sufrimiento. La epístola está dividida en varias secciones, hermanos. Ustedes, cuando la pueden leer de corrido, en una sentada de 15 minutos la leemos completa, porque no es muy extensa, ¿no? Usted va a notar que en esta epístola hay varias secciones. Primeramente habla de una común salvación que poseen los creyentes, ¿no? Son las grandes bendiciones que usted, yo y que los cristianos de esa época tienen en Cristo. Luego aborda la conducta de los cristianos, la santidad en circunstancias desfavorables. Porque es fácil ser santo cuando todo va bien, es fácil ser santo cuando hay dinero en el bolsillo, cuando no hay problemas en casa, pero el contexto de ellos era difícil. No había paz alrededor de ellos estaban sufriendo. Es lo que les anima a que tengan un carácter, que su carácter sea formado a la imagen de Cristo. Tener un carácter verdaderamente cristiano en el medio del sufrimiento. Esas son parte de las secciones que tiene esta epístola preciosa que estamos viendo. Lo último que estuvimos viendo, ya cerrando el capítulo 3, es el tema de la sumisión. Y hoy vamos a ver en este versículo 18 que él lo pone como un sello, a quién debemos imitar. ¿Quién hizo todo esto antes que nosotros? ¿Quién sufrió la mayor oposición? ¿Quién sufrió más que cualquier ser humano sobre la tierra? ¿Quién tuvo que mostrar verdadera sumisión, humildad, carácter, templanza, firmeza? Y todos sabemos, estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando del Señor. Nadie sufrió la oposición que Él sufrió. Nadie sufrió el tipo de desprecio que sufrió nuestro Salvador. El Creador de todas las cosas, el Creador de los hombres, sufrió el desprecio de los hombres. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo despreciaron, lo desecharon. Nadie sufrió una persecución como la de Él. Él anduvo haciendo bienes. Siempre resulta muy loco, pero usted póngase a pensar. El Señor acababa en un día de reposo de sanar a un lisiado que nació lisiado, y los religiosos, los guardadores de la ley, estaban buscándole el pelo
en la leche, ¿no? Decir, no puede hacer milagro el día de reposo. ¿Qué tipo de locura? ¿Qué tipo de rechazo? ¿Quién puede oponerse a una cosa así? Sin embargo, los hombres que no han nacido de nuevo, los hombres que no conocen a Dios, pueden ser muy religiosos, sin embargo, en su corazón odian a Dios, lo rechazan, lo detestan, lo desprecian. Hoy, hermanos, vamos a centrarnos en este versículo que vamos a leer. Este es un solo versículo lo que vamos a leer, pero yo creo que es uno de los versículos más tremendos de la epístola. Porque este versículo es el centro de toda la Biblia. Este versículo que vamos a compartir es el hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis. Es de Jesucristo, el Verbo de Dios, Dios encarnado. Hermano, no hay tema que a usted, si usted dice que es cristiano, no hay tema que a mí, que digo que soy cristiano, que me debe importar más que este tema. Jesucristo. Cuando nos reunimos acá en la iglesia, no nos reunimos para hablar de nosotros. No nos reunimos para solamente ver cómo anda tu hermano. Nos reunimos en torno a Cristo, en torno a esta persona. No nos reunimos por qué buenos amigos que tenemos en la iglesia. No, mi hermano, nos reunimos para adorarle a Él, para adorar a Jesucristo, para conocer más de Él, para exaltarle. Sí, nuestra relación con nuestro hermano tiene que ver con una cuestión de ánimo para que le conozca más a Cristo. Sin duda, hermanos, no hay nadie como Jesús. Y no hay nadie que se le pueda asemejar. Él no tiene comparación con ninguno, con nadie. Hermanos, podemos reunirnos como iglesia para hablar de bendiciones que Dios da a los hombres, como hacen la mayoría de las congregaciones hoy. A esta hora hay gente reuniéndose diciendo, no, Dios te puede dar esto, Dios te puede solucionar el matrimonio, Dios puede esto, Dios puede hacer millones de cosas. Consejos prácticos. Hoy se van a reunir mucha gente a decir, cómo tener una familia victoriosa, 5 pasos para tener un noviazgo bíblico, y etcétera. Pero hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, se reúne para maravillarse de la persona de Cristo. Se reúne para maravillarse de su Salvador, para adorarlo solo a Él. Jesucristo es lo más excelente para nosotros. Es lo más satisfactorio y también es lo más trascendental. Hermano, el conocimiento de Jesucristo es crucial en la vida de un simple mortal. Es crucial. Del conocimiento de Cristo depende la vida eterna, depende el cielo o el infierno, la salvación, el gozo, los deleites eternos o la condenación, el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto que vamos a ver hoy es una verdad doctrinal y siempre se debe enseñar de esa manera. Podemos sonar muy bonito, podemos, como muchas veces se suele hacer, muy chistoso, las predicaciones y todo muy lindo, pero si no enseñamos la verdad, y hoy vamos a ver esta verdad preciosa que es de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sobre esta verdad que vamos a ver hoy, sobre esta verdad doctrinal, se mantiene en pie o cae en un error y es desechada una iglesia. Sobre esta verdad que vamos a compartir hoy. Hermano, le ruego que preste atención. Que preste atención, porque Dios, a través de estos textos, se va a glorificar en su vida. Él va a ser glorificado. Vamos a leer el texto. 1 Pedro 3, versículo 18. Nos dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a leer el versículo que le antecede. El versículo que le antecede, mi hermano. Versículo 17. Versículo 17 dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro, luego de una serie de consejos pastorales acerca de la conducta de los hermanos, cómo debía ser, acerca de la pureza personal, como allá nos enseñaba, ¿no?, despojándose de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo una conducta digna de un seguidor de Jesús. Él también les enseña cómo ser sumisos a las autoridades que Dios ha puesto, gobernantes, reyes, etc. Todo eso lo vimos. También toca el tema de, le habla a las esposas que tenían maridos no creyentes, les manda a los cristianos, a los creyentes, a los hombres casados, a que sean dulces y sabios con sus esposas, que sean considerados con sus mujeres. Eso lo podemos ver allí en los versículos 8 y 9, ¿no? Cuando dice, finalmente, sed todos mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahí está el resumen de cómo debían comportarse un cristiano. El apóstol Pedro sabe que ellos están sufriendo por ser cristianos. Por eso él se adelanta, ¿no?, y nos dice en el versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Él se adelanta que ellos están sufriendo. Y que aunque estén sufriendo, ellos tienen que tener este tipo de comportamiento. Que ellos tienen que ser piadosos, a pesar de la aflicción y de la lucha que ellos están teniendo. Es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad del Señor así lo quiere, que haciendo el mal. Y ahora utiliza lo que muchas veces vemos en la Escritura, él usa como un conector, ¿no? En el versículo 18 aparece también el por qué también. ¿Por qué también? Y esto lo está conectando con lo otro. Y él te está diciendo Jesucristo también. Lo que le estamos pidiendo a ustedes no es algo extraordinario. Jesucristo ya lo hizo. No es algo extraordinario. Porque también Cristo padeció. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Esto nos recuerda un poco cuando el Señor estaba preparando a sus discípulos acerca de las persecuciones venideras. Se lo decía a los 12, pero potencialmente también se lo está diciendo a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿No es cierto? Él los está preparando para la persecución. Y allí, Mateo 10, versículo 24, nos dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Él está diciendo, si yo padecí, si yo sufrí, ustedes también. No esperen otra cosa. Yo sé que es políticamente incorrecto, diríamos, decir esto. No creo que hoy en alguna congregación estén diciendo esto. Pero es lo que las Escrituras nos enseñan. El Señor dijo, no van a ser mayores que yo. Bástale al discípulo ser como su maestro. Si al Señor lo llamaron Belcebú, príncipe de los demonios, ¿cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a ustedes? Sin lugar a duda, la persecución vendrá, los problemas van a rodear a los cristianos y las preguntas van a venir. Las preguntas van a venir. Si hay algo hermoso de las Escrituras, hermanos, que creo que todos ustedes lo habrán pasado alguna vez. Cuando está rodeado, cuando su vida está rodeada de problemas, cuando usted está rodeado por la aflicción, usted encuentra el consuelo en las Escrituras. Usted encuentra las respuestas en las Escrituras. El consuelo siempre, hermano, viene de la mano de la verdad. Siempre. Y aquí tenemos una de las verdades fundamentales del cristianismo.
si quitamos esta enseñanza de que Cristo padeció, de que Cristo padeció una sola vez por los pecados, si quitamos esto, no tenemos más cristianismo. Si nosotros sacamos este versículo 18 y lo desechamos, todo lo que dice, todo lo que contiene allí, no tenemos más cristianismo. Tenemos un club de amigos. Tenemos un lugar donde nos juntamos a cantar canciones lindas y a decirnos cosas lindas entre nosotros. ¿Cómo te va? Bien, sí, qué lindo, bueno, qué bueno la familia, qué hermoso todo eso. Pero si nosotros quitamos el fundamento, porque que nos vaya bien las cosas a algunos no significa, no es la media de todos. Hay hermanos que sufren. Y hay hermanos que no solo sufren, sufren continuamente muchos. Entonces, por ahí nosotros, algunos hermanos, podemos tener una buena realidad, una realidad preciosa, gozosa, y nos gozamos. Pero el apóstol Pedro está considerando al cristiano que sufre, al cristiano que no tiene todo resuelto. Y es de aliento para él. Acá dice, Cristo padeció, y quiero hacer una pausa ahí. Cristo padeció. Hermanos, el Señor Jesús padeció, Él experimentó la humanidad. Jesucristo no es indiferente para con nosotros. Él experimentó la humanidad. Y juntamente con la experiencia humana, Él experimenta el dolor y el sufrimiento. Y no solo el dolor y el sufrimiento, sino que también experimenta lo que aterra a todos los hombres, a todos los vivientes, la muerte, la fragilidad del ser humano. La fragilidad del ser humano. Anoche estábamos viendo con mi hijo un documental de todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La lucha de Estados Unidos, la ONU, contra los aliados contra el comunismo. Creo que hace mucho que no veíamos un documental tan crudo donde mostraban tantos cadáveres, la fragilidad de la vida. Millones y millones de seres humanos que en segundos perdieron su vida y se encontraron de cara al Creador. Debemos considerar esto. Estamos muy acostumbrados a tener una buena vida y hablábamos de esto anoche. Qué mundo diferente que nos tocó vivir a nosotros. Nuestros bisabuelos vivieron ese mundo. Nuestros abuelos, en algunos casos, vivieron ese mundo, vivieron esa época. Cristo padeció. Él entiende el sufrimiento humano. Él no es ajeno, Él no está allí embalsamado en una vitrina mirando cómo sufren los hombres. No, Él se hizo hombre y padeció. Él experimenta la experiencia humana. Para esto Él se encarnó. Para esto, como dicen los teólogos, para esto Él se humanó. Él se hizo hombre. Para esto. Porque era la única manera, hermanos, de que el eterno, todopoderoso Dios pudiera padecer. Es imposible para Dios que pueda padecer. Por su propia naturaleza. Él es Dios todopoderoso, perfecto. Él se tuvo que revestir de humanidad, de debilidad, para poder padecer, para poder sufrir y para poder morir. Él se tuvo que hacer hombre para poder morir. Hermanos, Jesús, este ha sido un debate en los primeros siglos. Cuando usted se pone a leer un poco historia de la iglesia, los grandes debates del primer siglo, de los primeros siglos, de la iglesia, eran acerca de estos temas. ¿Jesucristo fue hombre o no fue hombre? ¿Él era un ángel o qué era? ¿O era una mezcla 50 y 50? Era el gran debate. Sobre esto se levantaba, permanecía la iglesia y eran expuestos los herejes. Él no fue un ángel. Él no fue una especie de ser casi parecido a un humano, un tipo 50 y 50. No, en su encarnación Él es 100% Dios
100% Dios, 100% hombre. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Nosotros debemos siempre resaltar esto. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Hermanos, este es el misterio de su doble naturaleza. ¿La podemos entender a cabalidad? No. En nuestra mente, que puede comprender este mundo con los ejemplos que entendemos, no nos cuesta. Pero esto es una verdad doctrinal y se debe defender de esta manera. Este es el misterio de su doble naturaleza, el misterio de su encarnación. Y hermanos, debemos glorificar a Dios por estas maravillas. Esto es una maravilla. Él no fue un simple hombre. Él fue el perfecto hombre y perfecto Dios. Las Escrituras nos dicen, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y allí en Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hermanos, nosotros contemplamos en el hecho de que Cristo padeció, contemplamos que el eterno Hijo de Dios, que es uno con el Padre y uno con el Espíritu, es introducido en el espacio y tiempo, en el mundo que Él creó. ¿Para qué? Para padecer por los pecados. Él, el Creador, el sustentador, se hizo hombre para padecer por los pecados. Hermanos, estas verdades a usted y a mí nos deben de humillar, nos deben de llenar de asombro. Hermanos, Jesucristo vino a este mundo a padecer por los pecados. Él no vino y solamente murió en la cruz para darnos una mejor vida o para hacernos que nosotros nos sintamos bien. Él vino a morir por los pecados de su pueblo. Jesucristo podía haberlo no hecho. Claramente podría haberlo no hecho. Podía haber dejado a la humanidad su buena suerte. Yo a veces pienso que por eso erramos tanto nosotros, pero a veces queremos pensar a veces como Dios en alguna vez, ¿qué hubieras hecho con los hombres? Yo los hubiera dejado. Él podía habernos dejado. No lo hizo así. Podía haber dejado a la humanidad su buena suerte. Podría habernos destruido. Sin embargo, Él cumple con el plan del consejo eterno. Allí en la eternidad, Dios tenía un plan. Ese plan nunca cambió. La caída del hombre estaba dentro del plan. No hubo un plan B porque el hombre pecó. No. Él vino a cumplir ese plan. El plan en el consejo eterno, allí en la Trinidad, antes de que el mundo fuese, Él ya sabía todo lo que iba a pasar, cómo iban a ser las cosas, y que Él se iba a ser hombre y nos iba a salvar. Hermanos, la Escritura es el testimonio de todas estas cosas. Desde el Génesis se anunció su llegada. Uno de la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás, iba a aplastar a la serpiente. Luego, en la ley de Moisés, a través de todo el culto mosaico, vemos la figura, los símbolos en el sacerdocio, en el culto. También vemos aquello anunciado por los profetas, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que se cumplirían a la perfección en la obra del siervo sufriente, como nos muestra allí Isaías 53. Me leo algunos versículos nada más.
Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él no vino para darnos cosas materiales, una buena vida. Él vino a morir por nuestros pecados. Y eso lo debemos recordar siempre. Nos va a hacer eso, cuando nosotros estas verdades se graban en nuestro corazón y en nuestra mente, hasta nuestra vida de oración cambia. Ya no vamos todo el día con nuestros caprichos delante de Dios, que queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Ahí vamos y reconocemos que somos inútiles, que no tenemos nada, que merecíamos el castigo, merecíamos que Dios nos pase por alto, como al resto, como a muchos, que Dios nos va a pasar por alto. Pero cuando ves que Cristo murió por tus pecados, eso te humilla, das gloria a Dios, honrás su nombre, porque tuvo misericordia de vos. Eso es maravilloso. Eso nos maravilla. Versículo 6, allí en Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Wow! Hay un paralelismo, ¿no es cierto?, acá en Primera de Pedro con lo dicho ya por los profetas. En el antiguo pacto, hermanos, la víctima inocente que presentaba el sumo sacerdote era el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿no? Él lo hacía una vez al año, entraba detrás del velo al lugar santísimo, pero todo esto apuntaba a una gran verdad. Todo esto apuntaba a una realidad futura. Eso eran figuras y apuntaba a ese evento glorioso que iba a suceder una vez, que el Cordero de Dios iba a padecer por los pecados de su pueblo. Ahora consideremos algunas cosas acerca de que Cristo padeció. Cosas que son de suma importancia. El hecho de que Cristo murió una sola vez por los pecados deja a las claras, hermanos, que la obra está completa. Si no, como nos dice en Hebreos allí 7:27, lo vamos a leer rapidito, que dice: porque si Cristo no hubiera muerto una vez y para siempre por los pecados, si su obra no está completa, tendría que estar muriendo todo el tiempo. Como celebra todos los domingos o cada día que celebra la misa, el sacrificio, el catolicismo, vuelven a sacrificar simbólicamente a Cristo. Allí Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Tremendo lo que hizo el Señor. Ahora cuesta entender, ¿no?, cómo se ha distorsionado la verdad. Los romanistas enseñan, hermanos, que la muerte de Cristo es la muerte de Cristo más buenas obras. Los cristianos, según el magisterio católico, dice que cuando mueren van al purgatorio a terminar de purificarse, a terminar de eliminar esos pecados biliares, pecados en la carne que tienen, esos pecaditos que no son de muerte, y van a terminar de purgar allí estas faltas que tienen, para luego, cuando terminen de pagar esas faltas, puedan entrar a la gloria y a la bienaventuranza eterna. Así lo dice el magisterio católico. Claramente esto está en contra de lo que estamos leyendo. El Señor pagó la deuda completa una vez y para siempre. Va en contra de las enseñanzas de Pedro, de Pablo y de los demás apóstoles. Pero, hermano, gran parte de las sectas evangélicas, porque eso es lo que son, estos grandes movimientos evangélicos que parecieran ser muy espirituales, pero es lo que son, sectas evangélicas. Tú eres en esta doctrina también. En cierta manera predican lo que el romanismo. Ya que la salvación, para los que tienen el tipo de pensamiento arminiano, la salvación se pierde para ellos, ¿no es cierto?
Para ellos el cuidado de la salvación es fundamental, ¿no? Es como que vamos a mantenerla, cuidarla, no sea cosa que se la perdamos, no sea que me caiga por ahí la salvación y me la olvidé. Estos son los defensores del libre albedrío. Ahí está el gran error fundamental de ellos. Hermanos, si nosotros pensemos, si la salvación de alguna manera se pudiera perder, tenemos que deducir que de alguna manera nosotros la pudiéramos ganar. Con algún tipo de obra que haga que la podamos mantener. Hermano, cualquiera de estas expresiones son erradas. El hombre es colaborador de la salvación. Y eso, hermanos, es una ofensa horrible al sacrificio de Cristo. Esto es una ofensa a Dios. Dios no te necesita a vos para salvarte. Él te salva por su gracia. Y Él te salva porque te amó. En virtud de la obra de Cristo. Y a Él es aplicado, cosa que vamos a ver ahora, todo lo que teníamos que pagar nosotros y que no lo pagaríamos, por eso el castigo es eterno. Eso lo sufrió el Hijo. Como le digo, cualquier enseñanza en la que muestre que el hombre es colaborador en la salvación, es una ofensa al Evangelio de Jesucristo. Hermano, cualquiera que desprecia el sacrificio perfecto, completo, único y sustitutorio del Señor Jesús, lo que está demostrando, aunque parezca cristiano, aunque vaya a una iglesia cristiana, aunque diga que ama a Jesús, aunque cante lindas canciones, lo único que está demostrando es que la verdad de Cristo le ofende. Porque tropieza en Cristo. Y que en realidad, como decía Martín Lutero, él siendo un monje, él siendo un hombre dedicado, encerrado en el monasterio, dice que no había, si había un hombre que se podía salvar por obras, él mismo hablaba de él, que ese era ese joven Martín Lutero, con una conciencia totalmente aplastada por la justicia de Dios. Él dice que en realidad en su corazón él odiaba a ese Dios, que él lo rechazaba, que él no amaba a ese Dios, que en realidad él lo odiaba. Todo el que, hermano, encuentre tropiezo en el sacrificio sustitutorio, único, perfecto, y en la sola fe, en la sola gracia de nuestro Señor, en realidad no ama a Dios, en realidad lo detesta. Aquí nos dice el versículo, seguimos en el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí estamos viendo la primera gran doctrina, acá estamos viendo otra. El justo es un título que se le da a nuestro Señor aquí. Y lo es. Vaya que lo es. Él es perfectamente justo, hermano. Él es moralmente impecable. Esa es la idea que tiene. Jesucristo es el único ser que pisó esta tierra moralmente impecable. En Él no se halló engaño, ni maldad alguna, ni pensamiento, ni nada, cosa que podamos imaginarnos. No nos podemos imaginar la perfección, la pureza, la belleza de Jesucristo. Como nos dice en 2 Corintios 5, versículo 21, precioso ese versículo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que nosotros conocemos de lo que es la teología reformada, es la doble imputación, ¿no? Spurgeon comenta lo siguiente, dice que somos doblemente culpables. Dada la posición caída del ser humano delante de Dios, sucederá uno de dos cosas. O el pecador perece eternamente bajo la ira justa del Omnipotente, u otra persona se deja castigar en lugar del criminal, para que éste sea liberado del juicio divino. ¿Pero existe alguien así? Pregunta. ¿Existe alguien así, esta persona? ¿Acaso hubo alguno que tomó el lugar de la humanidad condenada? La magnífica noticia es el Evangelio. Que sí, el Evangelio cristiano es que sí hubo tal hombre, el bendito Salvador Jesucristo.
Cristo toma el lugar del malvado. Él fue castigado por los pecados de los impíos. Así Cristo aplaca la ira de Dios que iba destinada hacia sus enemigos. Hermanos, en el lenguaje protestante ocurre esta doble imputación. Nosotros lo enseñamos muchas veces de acá. Esta doble imputación. Por un lado, los pecados de muchos le fueron imputados al precioso Hijo de Dios, Jesucristo. Esas iniquidades fueron contadas como si Él mismo, Cristo, lo hubiera hecho. Como si fuesen de Él. Imagínense la carga del pecado de todos. Piensen en sus propios pecados. No vamos a hablar de otros. Pensemos en nuestro propio pecado. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas montañas de pecados? ¿Cuántos containers de pecado tenemos? Y hemos hecho. ¿Cuánto más lejos del Señor, no es cierto? Todos esos, más los tuyos, más los míos, más los de tu hermano que está al lado, más los de todos los cristianos de todas las épocas, le fueron imputados a Cristo. Él cargó sobre sus espaldas estos pecados. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo el sufrimiento! ¡Qué tremendo el dolor! ¡Qué tremenda carga! Toma Cristo el lugar del malvado. Así Él aplaca la ira de Dios. El pecado del pueblo de Dios fue puesto a cuenta de Cristo, nos enseña la doble imputación. Por otro lado, la impecable justicia de Él, tanto pasiva, cuando Él no abre su boca y va hasta la muerte, y muerte de cruz, como activa, una vida perfecta. Acá es donde más erran. Erran tanto romanistas, católicos, como erran parte de algunas sectas evangélicas. Por eso ellos dicen, no, si vos no cuidás la salvación, la perdés. Pero a nosotros nos es imputado también esa justicia activa del Señor. Una vida impecable, porque nosotros a la verdad no tenemos una vida impecable. El mismo apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí? A la verdad, en mi mente, yo sirvo a Dios, pero veo otra cosa en mis miembros. Estoy vendido al pecado, así lo dice. Yo me imagino Pablo hablando de esto en prácticamente una desesperación en la que él se encontraba. Reconociendo estas maravillas de que debemos descansar plenamente en Jesucristo, en su obediencia pasiva, que nos libra del castigo eterno, pero también en su obediencia activa, en su impecabilidad durante esta vida, la vida que Él vivió. Eso también nos es imputado a nosotros. Esto fue la obra del formidable, infalible Cristo. Ahora eso es imputado libremente a todo el que invoca su nombre. Esto, hermano, quiere decir que el mérito del Hijo es contado como si fuera nuestro. Dios te ve así. Por más difícil que te parezca creer esto, la obediencia e impecabilidad de Cristo son nuestras. Por la fe, por la gracia de Dios. Si has creído en Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, has confiado plenamente en Él, esta verdad es tuya, te pertenece. Y ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni nada creado nos puede quitar de acá, de esta seguridad. Hermano, por lo tanto, Dios mira a los pecadores, nos mira a nosotros con el lente de Cristo. Él nos mira con el lente de Cristo. Él cuando nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo, ve la perfección de su Hijo, ve la santidad de su Hijo. Ya no estamos bajo condenación ni maldición delante del trono de Dios. Somos perdonados de todo pecado y ahora somos recipientes de una justicia perfecta, la cual no solo nos garantiza la vida eterna, sino un gozo perpetuo. Hermano, cuánta angustia a veces tenemos por no descansar en esto. ¿Cuánto nos cuesta depositar toda nuestra confianza allí? ¿Cuánto luchamos con el esforzarnos y querer ganarnos nosotros el favor de Dios? No lo vas a ganar. Desistí de esa idea. Confía en Jesucristo. Él
Él es el objeto de nuestra salvación y de nuestro descanso. Hermano, esta doctrina de la doble imputación produce libertad espiritual, verdadera libertad espiritual. Es sorprendente, hermano, ver cómo el diablo ha levantado su furor contra esta verdad grandiosa. No quiere que esta verdad se proclame. Hermano, la doctrina de la imputación dividió en su momento a Lutero y a Erasmo. Se armó una gran controversia por esto. Dividió a la iglesia protestante de la iglesia romana y sigue dividiendo a los evangélicos conservadores de los liberales. Hasta el día de hoy sucede esto. Aún en los días, hermanos, de los puritanos, John Owen dijo algo. No hay nada en la religión cristiana más repudiado y despreciado y rechazado que la imputación de la justicia a nosotros. Esto se resiste. Usted póngase a hablar de la doble imputación, de la imputación de la perfecta vida de Cristo a los cristianos, a evangélicos. Va a ver que la gran mayoría se va a enojar con esta doctrina. Al final. Entonces, ¿qué? Lo que yo hago no cuenta. Entonces, y se rechiñan los dientes porque les molesta no tener crédito, pero nosotros no tenemos crédito. Nosotros lo único que tenemos son pecados. Y dependemos solo de la misericordia de Dios, y eso es hermoso. Verdadera libertad espiritual, hermano. Hermano, esto sucede, Will Graham dice así, el pastor Will Graham dice, de manera trágica, cuando el mensaje de la doble imputación desaparece del púlpito, el evangelio bíblico también desaparece. Seguimos el versículo 18, dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Estamos deteniendo en pequeñas frases nada más. Este glorioso intercambio, hermanos, abrió para nosotros el camino al Padre. Ahora el creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia, donde el Padre le recibe como a un hijo. Ya que cuando el Padre nos ve, cuando el Padre te ve a vos, ve a su Hijo en nosotros. La enemistad que teníamos contra Dios por causa de nuestro pecado, ahora ha sido quitado, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Qué confianza tenemos para acercarnos a Dios? ¿Qué confianza? Aquí nos dice, seguimos allí en el versículo 18, dice, siendo la verdad muerto en la carne, y nos vamos a detener allí. El padecimiento de Cristo en su humillación fue descender de lo más alto, de la gloria inaccesible, del gozo inefable de lo celestial, de la perfección eterna al mundo caído. No podemos comprender eso porque no hemos visto, más que el testimonio de las Escrituras. Pero Él se humilla, cosa que los ángeles, cuando nace el Señor, dice que la multitud de ángeles cantaban y daban gloria. O sea, yo me imagino el asombro. Nuestro Creador se humilló para padecer, tomó la forma humana, se hizo hombre, se encarnó. Perplejo, el cielo debía estar perplejo ante una situación así. Él deja los cielos, la gloria inaccesible, el gozo inefable, la perfección eterna para entrar al mundo caído. Aquí vivió, hermanos, como uno de nosotros. Experimentó nuestra miseria. Volvemos a recalcar, Cristo padeció. Él experimentó nuestra miseria y sufrió. Hermano, nuestro Señor fue juzgado como el peor de los reos. Sobre Él cayó la maldición de la ley, la cual declara, hermanos, porque el alma que pecare, esa morirá. Claramente el Señor tomó para sí la amarga copa que nosotros merecíamos. Él
la tomó para sí. Permiso. Filipenses 2, versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo lo que hizo el Señor, por usted y por mí, por todos los creyentes de todas las épocas. Continuamos allí en el versículo 18, la última parte. Leímos recién, la verdad, muerto en la carne, cosa que nosotros tenemos que siempre, cuando hablamos de Cristo, no solo el hecho de que Él padeció, haciéndose hombre, haciéndose carne, sino que Él murió. Jesucristo no descansó, no es que... Él murió, Él experimentó la muerte física, como nosotros vamos a experimentar un día. Pero dice, pero vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? La primera cláusula, que es muerto en la carne, es fácil de entender. Jesucristo murió, vivió y murió, como un ser humano. Pero esta otra cláusula es un poquito más difícil de comprender, esta parte final, ¿no? Algunas traducciones, no sé qué versión tienen la mayoría, creo que la mayoría tiene Reina Valera, pero algunas versiones ponen espíritu con mayúscula, haciendo alusión que es el Espíritu Santo. Reina Valera y otras versiones, está dividido a la mitad. Gran parte de unas versiones tienen con mayúscula y la otra mitad tiene con minúscula, ¿no? Cuando la palabra está puesta, el espíritu con minúscula, está haciendo alusión a la vida, a la continuación de la vida después de la muerte, al espíritu humano, ¿no? Y cuando se usa la mayúscula, está hablando habla del Espíritu Santo. Miren, los estudiosos opinan que la palabra cuerpo significa la vida terrenal de Jesús. Cito a Hendrickson. De modo que la palabra espíritu se refiere a la vida después de la resurrección. El término espíritu entonces tiene que ver con la esfera espiritual de la existencia de Cristo posterior a su resurrección. Pero también claramente se entiende por medio de otros... Perdón. Ahí está. Pero por otros pasajes que nosotros podemos ver, que son pasajes un poquito más claros que este, tenemos un poquito más de luz acerca de esto, entendemos de que Dios lo resucitó a Jesucristo por la obra y el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ambas cosas son plausibles, ¿cierto? Hermanos, sobre estas verdades que vimos hoy, el padecimiento de Cristo, hacerse hombre, morir una sola vez por los pecados, para llevarnos a Dios, para abrirnos la entrada hacia el Padre. Sobre estas verdades, hermanos, se cae o se levanta la iglesia. Cuando se transgiversa estos fundamentos, no hay más evangelio. Lo que se ofrece es otro evangelio. Lo que se ofrece es un producto amorfo, algo que no es bíblico. Por lo tanto, hermanos, cada persona que no oye esta verdad de que Cristo padeció y murió una vez y para siempre por los pecados de los hombres, que los hombres no son colaboradores con Dios, de que los hombres son pecadores y que necesitan de ese solo sacrificio, de esa sola persona. Cuando los hombres oyen mentiras acerca de estas cosas, dice que estos falsos maestros engañan y ellos van directo a la perdición y arrastran a otros con ellos. Es como nos decían, no, che, si tus amigos se van y se tiran de una montaña, vos también te vas a tirar. Nos decían siempre cuando nos queríamos escapar e irnos con nuestros amigos y nos veían que hacíamos las mismas cosas que ellos. Y es un poco lo que quiero resaltar. Si alguno de nosotros, o alguien a que le podamos compartir el mensaje, está siguiendo una enseñanza diferente de Jesucristo,
Estás yendo en un camino cuyo final es trágico. Y no es un camino de vida. Querido hermano, con este pequeño estudio de hoy acerca del título, ni se los dije, pero el título es Cristo, solo Cristo. El nombre de nuestra congregación, solo Cristo. Si tu corazón, hermano, está tibio, si mi corazón está tibio, considera hoy a Jesucristo. Considera al Salvador. Considera a Jesucristo. Que contemples hoy por la fe al Salvador, contemplalo. Hermano, es hora de levantar nuestra mirada a los cielos. El Rey de Gloria viene por los suyos. Es hora de levantar nuestros ojos a los cielos. Hoy está más cerca que ayer nuestra salvación. ¿Qué nos está preocupando? ¿Nuestros quehaceres? ¿Las cosas que tenemos que hacer ahora cuando salimos de acá? Oh, hermanos, si nuestro corazón está tibio, hoy es un día para volvernos al Señor de todo corazón. Clamar que Él avive en nuestro corazón, nuestro fervor, nuestro amor por Él, nuestro deseo por conocerle, por estar con Él, por estar en pie en su venida, hermanos. Si alguno de alguna manera está escuchando esto por primera vez, obviamente que nosotros estamos hablando en serio de esto. Y le pedimos que lo tome muy en serio. El justo murió por los injustos. Y le mandamos, como dice la Escritura, a todos los hombres a que invoquen el nombre del Señor. Y serás salvo. Tal vez no tengas otra oportunidad. Tal vez no haya otra oportunidad. Tal vez luego nuestro corazón esté tan duro, esté tan hecho piedra, que no pueda volver a escuchar el mensaje del Evangelio. Todos tenemos algún conocido. Yo tuve varios conocidos jóvenes que abandonaron este mundo, rechazando al Salvador. Y es triste, ¿no? Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en su Hijo, hermanos. Quería cerrar leyéndoles un precioso himno, un himno maravilloso. La verdad que creo que lo he escuchado como 10 veces esta semana. Es un himno de Charles Wesley, el hermano de John Wesley, ¿no? Él no es tan conocido, porque él trabajaba en el metodismo, pero nunca abandonó la iglesia anglicana. Pero un hombre piadoso, sin duda. El himno se llama Maravilloso es el gran amor. El coro no lo voy a leer, porque lo voy a leer lo mejor que pueda, no, pero me pareció maravilloso. Dice así: maravilloso es el amor que Cristo derramó en mí, siendo rebelde pecador. Yo de su muerte causa fui. Grande, inmensurable amor por mí, murió el Salvador. Él su hogar abandonó, dejando gloria y honor. De todo ello despojó por rescatar al pecador. Misericordia Él mostró, su gran amor me alcanzó. Misterio, Dios el inmortal, y en la cruz Él dio su ser. Ni humano ni los ángeles jamás lo pueden comprender. Inexplicable es el amor que demostró mi Salvador. En vil prisión yo padecí, yo estaba en oscuridad, entonces me resplandeció la clara luz de su verdad. Y mis cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. No temo la condenación, Jesús hoy ya es mi Señor. Vivo en Él, mi Salvador, vestido en su justicia. Voy libre acceso y gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Oramos, nos despedimos orando.
Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo ante tu palabra. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Aviva nuestros corazones para que te amen profundamente. Para que seamos diligentes, Señor. Para que miremos lo que realmente importa, que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, tú conoces nuestras debilidades. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, que obres en nuestras vidas. Lo pedimos todo en tu precioso nombre, Jesús. Amén.